Dios te bendiga esta hermosa mañana. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, de tu familia. Que todo lo que emprendas sea bendecido. Pongamos a Dios siempre en todo lo que hagamos. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Tendremos éxito. Si nosotros acudimos a la palabra, escudriñamos la palabra y declaramos la palabra, nosotros vamos a tener éxito porque en ella está escrita que no volverá vacía. Amén. Usted y yo debemos de creer correctamente. Debemos de creer. A mí me gusta lo que dice un predicador, creo que se llama Joe, en Estados Unidos. Él dice que él cree que esta es la palabra de Dios. Él cree en su declaración de fe que Él es lo que la palabra de Dios dice que Él es. Y Él cree que Él puede hacer lo que la palabra de Dios dice que puede hacer. Y eso es una verdad bíblica, ¿verdad? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede tener muchas obras. Usted puede ser el hombre más humilde, el más manso, como lo fue Moisés. Con todo y eso, él aparece en el libro de Hebreos 11, y en el libro de Hebreos 11:6 dice que es necesario que se acerca a Dios, crea que Él existe y que es galardonador de todos los que le buscan. Pablo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es la fe. En ese sentido, este predicador con esa declaración de fe es muy criticado, porque es muy criticado. Tiene una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, pero es un hombre de fe. Y la ley, los de la ley siempre van a estar señalando a los hombres de fe. Siempre van a estar vociferando, contradiciendo lo que ellos no han podido alcanzar a través de la fe. Porque todo aquel que quiere alcanzar a Dios a través de las obras, todavía está viviendo en el pacto antiguo. Y para poder alcanzar las bendiciones, hay que tener fe, hay que creer correctamente. Amén. Así que la declaración de este hombre, en la declaración de este hombre, hay una verdad. Esta es la palabra de Dios. Yo creo lo que la palabra de Dios dice que soy y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Tenemos que creer correctamente. Tenemos que creer. Efesios, por ejemplo, dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Colosenses dice que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, el acta de los decretos que nos era contrario, donde estaba escrito la razón por la cual tú ibas a ser condenado, fue tirada, fue quitada, dice la palabra. Y dice que mi Cristo, a quien yo sirvo, a quien yo adoro, Él venció la muerte, exhibió públicamente a las potestades, a los principados, a las huestes demoníacas, y que ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Yo tengo que creer eso. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que nos cuesta creer, pero aquí está en la Biblia. Y entonces yo voy a tomar como base la declaración de fe de este hermano para decirte que esta es la palabra. Para mí esta es la palabra de Dios. Y yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Yo me paro donde predico, yo digo, en el nombre de Jesús yo reprendo a los principados, a las potestades, a las huestes. ¿Sabe por qué yo reprendo a los demonios? Porque la palabra de Dios dice que yo soy su hijo. Él me ha dado potestad. Dice que somos el cuerpo de Cristo. Si aquel endemoniado gadareno le tuvo miedo a Jesús cuando llegó al lugar donde él estaba,
Entonces los demonios deben de tenernos miedo a nosotros porque nosotros somos representantes de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Los brujos deben de tenernos miedo y respeto porque somos representantes y somos parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que por medio del Espíritu Santo hemos sido bautizados en su cuerpo. Ese es un bautismo no hecho por los hombres. Primera de Corintios 12, 6. Dice que hemos sido bautizados en su cuerpo, adentro. Bautizado es sumergidos en. Entonces el pasaje dice que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Es una obra espiritual, es un bautismo espiritual que nada tiene que ver con los bautismos de los hombres, ¿verdad? Y no estoy en contra de los bautismos, no se me malinterprete, porque aquellos que no les gusta la predicación de la gracia o no les cae bien un predicador, siempre toman una palabra y la hacen viral y empiezan, no, es que dijo esto. No, yo creo en el bautismo, yo mismo he sido bautizado y yo creo en el bautismo. Pero el bautismo que salva, si usted aquí así lo quiere poner, es el bautismo que el Espíritu Santo hace en nuestros cuerpos. Y la Biblia dice que desde que creímos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y se ha enseñado mucho tiempo una verdad a medias. Le hicimos creer a la iglesia en un momento que el que no hablaba lenguas no era bautizado con el Espíritu Santo. Le hicimos creer eso a la iglesia. Y todavía, por eso Efesios 6 dice que dejemos los rudimentos de la doctrina de los bautismos. Que dejemos eso. Porque nos estorba eso para poder leer Hebreos 6. Tenemos que dejar los rudimentos, las doctrinas pasadas, las enseñanzas pasadas. La iglesia sigue predicando lo mismo desde hace. Hay iglesias que tienen 100 años y siguen predicando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No pasan de primer grado a segundo grado. Los miembros de la iglesia todavía creen que son pecadores. Un día creen que son salvos, otro día creen que no son salvos. Un día creen que han sido perdonados, otro día creen que no han sido perdonados. ¿Por qué? Porque les hemos enseñado incorrectamente. Y es bien difícil. Yo recibo mensajes de hombres de Dios avanzados en años que se molestan por lo que predico. Y cuando hay mucho cansancio, mucho desgaste tratando de hablar con ellos, pues yo los hago a un lado, los quito de las redes sociales. No porque no acepte la crítica, sino porque descubro que ellos hay una necedad de querer seguir predicando lo mismo. No quieren corregir su mensaje. Hermano, yo un día prediqué Apocalipsis y yo decía que el caballo blanco que salía venciendo, y para vencer yo decía que era Jesucristo. Una miembro de la iglesia se me acercó, era nuevo, era neófito yo, empezando el ministerio. Y una mujer agarró unos libros y me los puso a la mesa y me dijo, pastor, estudie el libro de Apocalipsis. Ese es el anticristo. Y yo tuve la humildad de aceptar eso. Porque hay que desaprender para aprender. Alguien me había enseñado mal. Apolos era predicador del bautismo y la doctrina de Juan. Pero una pareja lo agarró aparte, dice la Biblia, y este hombre era entendido en las Escrituras, pero solo conocía el bautismo de Juan. Dice la Biblia que Aquilas y Priscila lo tomaron aparte. Ni siquiera fueron unos apóstoles, no, unos hermanos. Lo tomaron aparte y le enseñaron el camino correcto del Señor. A grado que, no sé si fue Pablo, se bautizó en el nombre de Jesús. Se necesita humildad para aceptarlo. Se necesita humildad para entender y reconocer que un día prediqué algo, que hoy ha venido una revelación nueva y me doy cuenta que lo que prediqué era incorrecto. Hebreos dice que nosotros somos salvos
de una vez y para siempre. En ese sentido yo tengo que creer correctamente. Yo tengo que creer, y hay un hombre que falleció, que era cantante, era poeta, Facundo Cabral creo que se llama. A mí me gusta, y yo suelo mandar ese video donde él dice: perdóname por pedirte perdón por los pecados que un día, hace más de 2000 años, me perdonaste. Y el problema es que si nosotros todavía tenemos conciencia de pecado, oiga esto, si nosotros todavía tenemos conciencia de pecado, si nosotros todavía nos consideramos pecaminosos, indignos, entonces nosotros estamos viviendo en el pacto anterior, en el pacto de la ley. Y por esa razón no tenemos acceso muchas veces a Dios. Porque la Biblia dice que para acercarse a Dios es necesario creer, es por fe. Y si usted no cree que todos sus pecados han sido perdonados de una vez y para siempre, estamos hablando del pasado, presente y futuro, entonces usted difícilmente, de acuerdo a lo que vamos a ver ahora, usted puede acceder a Dios. Porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor, y esa santidad no la producimos nosotros. Esa santidad la produce el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos presentamos como los judíos con una ofrenda. No, ya el Señor se presentó. Nosotros no hacemos el rito de traerle una ofrenda al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote la tome y la vaya a presentar por nosotros. Ya no podemos venir delante del Señor y decirle, o no debemos. Y quizás no sea malo, pero hay que creer correctamente. Usted y yo debemos de creer la palabra para que nuestras conciencias sean limpias. Si usted no cree correctamente, entonces su conciencia de pecado, si usted cree que todavía es pecador, si usted cree que todavía no es santo, si usted cree que todavía tiene que hacer algo para alcanzar la salvación, entonces usted está en un pacto antiguo. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que si su conciencia todavía, usted no cree que Dios le perdonó de una vez y para siempre por medio de nuestro Señor, y que se olvidó, oiga esto, y que se olvidó de sus pecados, se olvidó de sus pecados, se olvidó de sus pecados de una vez y para siempre. Si usted no tiene esa cosmovisión, si usted no tiene esa certeza, si usted no le cree a Dios que eso es así, usted tiene un problema. A mí me entristece algunas iglesias. Dios bendiga a nuestros hermanos. Oremos por ellos que alcancen un nivel espiritual diferente, que puedan salir de la doctrina que tienen. Pero cada vez que pasan al altar dice: me reconcilio con ustedes, hermanos. Me reconcilio con el Señor. Me reconcilio conmigo mismo. Si alguno los he ofendido, perdón. Hermano, nosotros ofendemos todos los días. Hebreos capítulo 3 dice que nosotros, se lo leo, estos somos, dice Romanos capítulo 3. Oiga, no hay justo ni uno. Esto es lo que somos. Dice la Biblia, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos estamos bajo pecado, como está escrito. Está escrito en la palabra. No hay justo ni uno. Ni uno. No hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento, no hay justificación. ¿Cómo somos justificados entonces? No somos justificados por nuestros méritos.
No somos justificados por la ley, porque la ley no puede justificar. La ley lo que hace es condenarte, 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 condenarte. Nosotros, dice la Biblia, que somos predicadores, apóstoles del nuevo pacto. Nosotros no pertenecemos, nosotros los predicadores cristianos, no pertenecemos al orden de los levitas, pertenecemos al orden sacerdotal de Melquisedec, al cual pertenece Cristo, y que Él es sumo sacerdote. O sea que es la mera crema es el Señor en ese ministerio. Él es el sumo sacerdote. Él es el que tomó mis pecados. Él es el que tomó mis pecados pasados, los presentes y los pecados futuros. En ese sentido, para creer correctamente, cuando nosotros fallamos, no tenemos que ir con una conciencia sucia a decirle al Señor, perdóname por este pecado. Tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, gracias. Oiga, un cambio de mente, un nivel espiritual diferente. Usted y yo debemos de llevar ante el Señor y decirle, Señor, gracias, porque hace más de 2000 años en la cruz del Calvario perdonaste mis pecados. Decirle al Señor, perdóname por estos pecados, es creer y confesar incorrectamente, porque eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Ellos cada año, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que los sacrificios de los toros, de los carneros, de los corderos, no podían quitar el pecado de conciencia, solo los pecados externos. Usted llegaba al sacrificio y usted se iba creyendo que ya usted ya no podía ser señalado por la ley. Y empezaba un recuento nuevo. Al año usted tenía que regresar otra vez al altar con sacrificio, llevar el cordero, el palomino, de acuerdo a su capacidad, al sumo sacerdote para que éste lo degollara y él presentara ofrenda de paz por usted. El otro año, otra vez. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y la sangre de los carneros, la sangre de las aves, no podían quitar el pecado de una vez y para siempre. Cada año tenía que ir el pueblo de Israel. Ese es el pacto antiguo. Eso es lo que la ley enseña. Por eso cuando nosotros venimos al Señor a decirle, practique lo que le estoy diciendo, porque es Biblia, ya lo vamos a leer. Y vean la satisfacción almática que se tiene cuando nosotros creemos y hablamos correctamente. Pero nos falta fe. Le decimos amén a cualquier predicación. Viene una revelación de parte de Dios y como pega con nuestra doctrina, nosotros desechamos la verdad. Porque es más fácil. La misma Escritura dice que el que no crea la verdad va a creer a la mentira. Para muestra un botón, leamos lo que la Escritura dice. El libro de Hebreos capítulo 10, vamos a encontrar toda esa verdad que yo te estoy diciendo. Es Biblia. Yo no me lo he sacado de la bolsa del pantalón, de la bolsa de la cama. No, esto es Biblia. Tenemos que creer correctamente. Tenemos que creer que ya el Señor nos perdonó, porque aquí lo dice, lo vamos a leer, de una vez y para siempre. ¿Qué significa eso? A veces agarramos el libro de Hebreos capítulo 6 y decimos que aquellos que pisotearen la sangre de Cristo. Bueno, déjeme decirle que aquellos que no creen que la sangre de Cristo los ha perdonado de una vez y para siempre, tienen un problema que se llama conciencia de pecado. Y si usted tiene conciencia de pecado, entonces usted no tiene acceso al lugar santísimo. Y usted necesita estar orando todos los días, perdóname, perdóname, como el judío. Y perdóname, porque su conciencia todavía no ha percibido ese nivel espiritual de entendimiento, y por eso oramos que Dios le dé revelación y sabiduría en el conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Para que usted y yo podamos creer, confesar correctamente.
Y por eso hay un montón de confusión en la iglesia. ¿Por qué no recibo? ¿Por qué me siento así? Porque yo soy salvo, yo soy santo, pero no por mis méritos. Yo sé quién soy en este mundo, pero por los méritos de Jesucristo yo soy sano, yo soy salvo de una vez y para siempre. Yo no requiero estar pidiendo santidad, yo soy santo. Lo que yo tengo que hacer es cuidar la santidad. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, que es uno de mis pasajes preferidos en la Biblia. Dice que ya hemos sido lavados, santificados y justificados. ¿Por medio de quién? ¿Por nuestras obras? No. Hemos sido santificados, lavados y justificados, que significa hemos sido aceptos por Dios. Tenemos acceso a Dios por medio de la sangre preciosa de Jesucristo y por medio del poder del Espíritu Santo. No es de nosotros, no es de vosotros para que nadie se gloríe. Si usted cree que usted es más santo que otro, usted está mal, usted está más perdido que la cabra de Heidi. El mismo nivel de santidad que tiene el hermano Rubén, Dios te bendiga, es el mismo nivel la misma sangre nos ha limpiado, la misma sangre nos ha santificado, la misma sangre nos ha justificado. Aquí en el Señor nadie es más que otro. Por eso Pablo dice, ya hemos juzgado a judíos y a griegos. Ya lo hemos juzgado. Y todos estamos bajo pecado, dice él. Leamos el pasaje. Yo quiero ser breve esta mañana. Estamos en el 5º día de ayuno. Estamos orando para que Dios salve las almas. Estamos orando en favor de una comunidad y Dios nos ayude, ¿verdad? No me estoy gloriando, porque si en mi corazón fuera que me estuviera gloriando, entonces esa fuera mi paga, ¿verdad? Pero estamos orando, únase al ayuno. Iglesia del Señor en Tuxtla Gutiérrez, únase al ayuno. 1 día, 2 días, 3 días. 1 mes, nadie se va a morir en ayunar 1 mes. Le va a ayudar a su sangre. Aparte que va a tener mejor comunión con Dios, ¿verdad? Siembre su comida ese día de desayuno, délo a un necesitado, ayude a otro. Porque después de todo el ayuno que a Dios le agrada es que nosotros compartamos el pan. Lo que yo me voy a comer se lo doy a otro, ese es el mejor ayuno, ese es el ayuno que a Dios le agrada. Busquemos a Dios mientras podamos, amén. Dice el pasaje de Hebreos capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vea, el sacrificio que los judíos hacían o siguen haciendo, de presentar cada día el cordero para perdón de los pecados, dice aquí, no puede hacer perfectos a los que se. Ese sacrificio no puede hacer perfecto a los que lo hacen. Más adelante vamos a entender por qué, porque dice que eso es sombra de lo que había de venir. Los judíos tenían que ir cada año a pedir perdón por los pecados. Unos llevaban un poquito, otros llevaban más, otros llevaban más, y tenían que pedir perdón. Y oiga esto, tenían que pedir perdón por los pecados ocultos. Fornicación, adulterio, hechicería, enemistad, todos esos pecados. Porque los pecados de muerte en la ley que se daban a conocer por 1, 2 o 3 testigos, esos pecados se pagaban con la muerte. Al que encontraba en el acto mismo el adulterio moría. ¡Bum! Ese ya no tenía chance de ir a pedir perdón, porque lo encontraron con las manos en la masa. Al que mataba, la ley del talión que conocemos, ojo por ojo, diente por diente, el que a espada mata, a espada tenía que morir. Y si se presentaba, no, este hombre mató a mi esposo, bueno, entonces lo traían y lo mataban, después de hacerle un pequeño juicio conforme a la ley mosaica, lo mataban. Ese ya no tenía oportunidad de ir a pedir perdón, porque ya había pasado, pongámoslo de la manera con nuestro calendario. Llegaban los enero, pedían perdón por todos los pecados, como lo hacemos a veces en diciembre. Pedimos perdón, borrón y cuenta nueva. Esa es una práctica judaizante. Entonces,
Vamos a poner como ejemplo nuestro calendario. Todos los primeros de enero teníamos que ir a pedir perdón. Y eran perdonados. El 2 de enero ya ellos eran perdonados. Pero el 2 de enero todos los pecados empezaban a contar. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. La gente tenía que esperarse un año para poder ir y otra vez presentar sus pecados para ser perdonados. Y así, iban un año, otro año, otro año, otro año. Hasta el día de hoy, por eso Colosenses dice que nadie nos juzgue en cuanto a fiestas, días de reposo. Eso lo vamos a predicar un día de estos. Yo sé que a los hermanos de la ley esto les cae como limón en una herida. Pero es que es palabra de Dios. Lea Hebreos, mi hermano. Lea el libro de Hebreos. Somos perdonados de una vez y para siempre. Las ofrendas de los judíos no podían hacerlo, cada año tenían que ir, pero dice la Biblia, no podían hacer perfectos a los que hacían este culto. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Por los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria. Estamos en Hebreos 10. En estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí aparece el Señor como una ofrenda perfecta para quitar el pecado de una vez y para siempre. Recuérdenlo, dice la Biblia que los sacrificios que hacían los judíos cada año no podían ser perfectos. No podían ser perfectos a los que hacían ese culto. Pero dice el versículo 7 de Hebreos 10. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ya? En el Salmo 40 está esa escritura. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. La ofrenda de hace 2000 años por perdón de nuestros pecados es de una vez y para siempre. ¿Qué significa eso? Significa, porque esto es por fe, significa de que si tú crees eso, entonces tú eres perfecto desde el momento en que creíste en nuestro Señor Jesucristo. Tú eres santo desde el momento en que creíste en nuestro Señor Jesucristo. Tú ya no tienes conciencia de pecado. Puede ser que algunas veces, y digo algunas veces, nosotros caminamos erguidos, como yo pregunto ahorita en este momento, ¿quiénes son salvos? Amén. Pero usted más tarde, usted podría cometer una infracción de la ley, pero como no vive bajo la ley, usted no puede ser condenado por eso. Pero, como le han enseñado mal, si usted discute, pelea con un hermano y le dice, hermano, usted salva, usted duda de su salvación. ¿Por qué? Porque no le han dado el valor que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. Y aquí dice, tu conciencia tiene un problema, y es que en tu conciencia es necesario ir otra vez a pedir perdón como los judíos cada año. Y vaya que esto todavía lo hacían cada año. Nosotros todos los días, Señor, perdóname, y Señor, perdone. Ya tenemos loco a Dios, en el buen sentido de la palabra. Digo, porque yo veo al Señor y ha de decir, lean Hebreos 10, cada vez que llegamos a pedir perdón, ha de decir, lean Hebreos 10, hijos míos. Ustedes ya fueron perdonados, santificados, justificados y lavados de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio, ya el Señor ya no está allá. Él va a aparecer, dice la Escritura, por segunda vez, pero sin relación del pecado. Ya Jesucristo nos perdonó. Tenemos que creer esa palabra. Tenemos que creer correctamente. Usted y yo que profesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Usted es santo. Usted es puro,
usted es acepto delante de Dios. Porque con una conciencia de pecado usted no puede acceder a Dios. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Y la santidad que Dios está pidiendo no se pudo lograr a través del sacrificio de los hombres o de las obras. Porque ya dijimos lo que dice la Escritura. En Romanos 3:20. Que la ley no puede justificar a nadie. La ley es para señalarte que eres pecador. Seguimos leyendo. En esa voluntad, Hebreos 10:10, mire qué bonito está, Hebreos 10:10, no lo pierda. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Por medio de quién somos santificados? ¿Por nuestras obras? No. Somos santificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor. Déjame ponerte un ejemplo. Este soy yo, pecador empedernido. La sangre preciosa de Jesús me ha rociado. Yo soy perdonado, lavado, santificado y perdonado. Dice la Biblia, lo dice la Biblia, de una vez y para siempre. Usted tiene que creer eso. Para creer correctamente usted tiene que creer eso. Usted tiene que creer. Por eso le decía al inicio de esta enseñanza que Joe, un predicador de Estados Unidos, dice: yo creo que esta es la palabra de Dios. Yo creo lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Y yo creo lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Y por eso a mí los brujos me dan risa, me despreocupan. Los demonios me despreocupan. ¿Por qué? Porque yo pertenezco y estoy en el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, he sido bautizado por el Espíritu en su cuerpo. El Espíritu me ha metido en el cuerpo del Señor. Y hoy soy templo, este cuerpo ahora es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Usted cree que un demonio va a querer estar donde está el Espíritu de Dios? Claro, cuando alguien ha enseñado una enseñanza diferente, antibíblica, y usted le trae una verdad, después de haberle enseñado tanto tiempo, a ese predicador le falta humildad para entender que esto es Biblia. Y por eso la iglesia, aquí lo va a decir, está fluctuando como la ola del mar. Un día creen que son salvos, otro día creen que no son salvos. Otro día creen que son salvos, otro día. Están como los judíos y tienen que estar yendo a pedir perdón y a pedir perdón y a pedir perdón y a pedir perdón. La Biblia bien lo dice, el libro de los profetas, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo sé lo que usted me está diciendo. Yo sé lo que usted está pensando. Pero es que mi pastor, dice uno, nos ha enseñado. No, los pastores no debemos de enseñar. El maestro es el Espíritu Santo y el manual es la palabra. Usted tiene que decir, es que la Biblia dice esto. Porque el pastor, podríamos estar más torcidos que un palo de guayabo. Ah, pero Dios lo ha puesto como el pastor. Pues sí, pero usted tiene que leer la Escritura y no decir amén a todo. Si usted cree que lo que yo estoy diciendo es mentira, pues bueno, desmiéntame. En el libro de Hebreos, capítulo 10, y dice la palabra en el día 10 del libro de Hebreos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Usted y yo ya no tenemos que venir cada día o cada año a pedir perdón. Nosotros ya somos perdonados. Usted tiene que creer eso. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted no cree eso, usted no está alineado con Dios. Y no tiene acceso al lugar santo, dice la Escritura, lo vamos a leer. Yo voy a avanzar. Versículo 11. Ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, bendito sea el nombre del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien usted y yo servimos. A mí me fascina pararme en los lugares. Hoy me he comprado una bocinota para gritarle a los demonios que se tienen que ir de este lugar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque yo tengo más valor que ellos? No, porque yo sé quién soy en el Señor.
La Biblia dice ninguna condenación hay para lo que... Usted puede venir y condenarme por lo que quiera. Aún por algún pecado, un defecto que usted me vea, yo le digo, lo siento mucho. Yo soy salvo por medio de la sangre preciosa de Jesús. Eso es lo que yo quiero, esa es mi fe, basada en un principio bíblico. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, oiga esta verdad divina, porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Él nos ha hecho perfectos. ¿Para qué? Dice, para siempre. Es que en Cristo, cuando Dios el Padre nos ve a nosotros, no ve a hermana Elena, no ve a Norma, no ve al hermano Roe, no ve a Miguel Escobar. Lo que Dios ve es a Cristo. Cubiertos, hay un manto que se llama el manto de justicia. Cuando Dios nos ve a través de ese manto de justicia. Y Él ve a un Miguel lavado, santificado y justificado. Yo sé lo que su corazón le está diciendo, su mente le está diciendo. ¿Y a poco cuando pecamos somos condenados? No. La Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Obviamente los que no practican el pecado. Y es que un verdadero cristiano no practica el pecado, peca. Pero no se deleita en el pecado, no lo practica. Si cayó, se aleja, descubre que algo está mal. La misma santidad que Dios nos ha otorgado nos hace entender que algo es pecado y nos alejamos de ella. Morimos porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero no para nosotros. Eso es la ley. La Biblia dice que la ley mata, el Espíritu vivifica. Usted sigue siendo un hombre santo. Usted cometió un error. Me gusta la analogía que ocupa un joven. Dice que nosotros somos como niños en las manos de Dios. Que muchas veces hacemos del baño, dice, como niños. Entonces, ¿qué es lo que hace usted como madre o como padre? Agarra al niño, le quita el pañal sucio, tira el pañal, le pone un pañal y usted sigue siendo su niño lindo, aunque haya hecho del baño. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con la santificación, purificación y la justificación. Nosotros fallamos, pero el Espíritu Santo dice, te perdono, vete y no peques más, te perdono. Y la Biblia, si usted viene 70 veces, le dijo Pedro, ¿cuántas? No te digo 70 veces, sino usted puede venir a cada rato a cambiarse el pañal con el Señor. Dios no se queda con el pañal, con el pecado, no se queda con el pañal y tira al niño, no. Dios quita el pecado, que ya lo quitó, dice. Su hijo por hacer del baño no es impuro. Su hijo por haberse ensuciado, usted no lo tira a la basura. Lo mismo hace Dios con nosotros. Lo mismo. El hombre es el que toma la ley y te señala de pecado. Por eso tú tienes que conocer la verdad. Aquí dice, la ofrenda de los judíos no podían hacer perfecto a los que hacían ese culto, dice la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 10. Pero dice que Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Él nos habla, Él nos hace entender eso. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de que ellos dicen, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en su corazón, Jeremías 30, 34, 31, 34, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más. ¿Usted le cree a Dios? No me cree a mí. Yo le puedo estar dando paja, yo le puedo estar mintiendo. Pero esta es palabra de Dios. Si usted cree que esta es palabra de Dios. Aquí dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Venir al Señor y decirle, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Ese es un culto pasado del pacto antiguo.
Porque arriba dice que hemos sido lavados, santificados, de una vez y para siempre. Dice, oiga, hechos perfectos. Claro, eso a usted le cuesta creerlo. Porque nos han metido tanta ley, nos han metido tanto Antiguo Testamento, pacto antiguo en la cabeza, que ahora nos cuesta creerle a Dios. Pero usted no es judío. Esto es para la iglesia del Señor, para el que ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Quiere más? Le doy más. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no. Somos perdonados de una vez y para siempre. Nuestros pecados pasados, usted tiene que creer eso para creer correctamente. ¿Por qué? Lo digo más adelante. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, oiga, porque sin fe es imposible agradar a Dios, purificados los corazones de mala conciencia. Oiga, para usted acceder al trono, para usted acceder al lugar santísimo, usted tiene que creer esta palabra. Porque si usted cree que hay pecado en usted, usted no puede acceder al reino. Usted no puede, mi hermano. Usted no puede. La iglesia del Señor tiene que creer correctamente y confesar correctamente. Pero la iglesia del Señor está con un pie en la ley y otro pie en la gracia. Usted y yo que hemos creído en Jesucristo somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos y no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios inmerecido. No merecíamos, pero a Dios le plació llamarnos hijos. A Dios le plació darnos de su Espíritu Santo. Y ahora dice la Biblia en Romanos 8, 9 al 13, podemos decir, Abba, Padre. Usted aún se puede ir, no le aconsejo que lo haga como el hijo pródigo. Y usted regresa, Dios sigue siendo su papá y Dios sigue esperándolo para quitarle el pañal y aceptar a su hijo. Se llama gracia. Y la gracia nos cubre mientras estemos en este peregrinaje. Somos salvos, somos perfectos delante de Dios, no por nuestras obras, por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes, sin fluctuar. ¿Sabe qué significa la palabra fluctuar? Que a veces creemos, a veces no creemos. A veces creemos que somos santos, a veces creemos que somos inmundos. A veces creemos que vamos para el cielo y a veces creemos que vamos para el infierno. A veces creemos, y eso es fluctuar. No tenemos fe. Por eso dice Santiago que no seamos como la ola del mar, que creamos. Para creer correctamente debemos de entender esto. Ahora, la Biblia dice, que me salté ese pasaje, verso 22 del capítulo 10 de Hebreos. Mire el problema de esto, lo problemático. Acerquémonos con corazones sinceros. La única manera de acercarse con un corazón sincero es por medio de Jesucristo. Porque ya dijimos quiénes somos en el capítulo 3 de Romanos. Corazón sincero, en plena servidumbre de fe, creyendo correctamente. Purificados los corazones de mala conciencia. Oiga, hermano, mire, nadie puede purificar nuestra conciencia si no es por medio de la sangre preciosa de Jesús. Y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, dice, sin fluctuar, sin estar pensando si es o no es, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
queremos acceder al lugar santísimo, solo podemos hacerlo por la fe, creyendo esta verdad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios dice, ser santos como yo también soy santo. ¿Cómo vas a alcanzar una santidad que tiene Dios? Con tus obras. Perdón, perdona, con tus obras. Si yo ahorita estoy predicando y después, para algunos yo pierdo mi santidad. No, yo soy santo porque el Señor dice que yo soy santo. Él no se acuerda más de mis pecados. Él ve a Cristo en mí, a través del manto de justicia. Lea la Biblia. Él nos cubre con su manto de justicia. Usted tiene que creer correctamente lo que la palabra de Dios dice. Es por fe. Por eso cuando usted lee el libro de Hebreos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6, estamos hablando de 11.1, versículo 6 dice, que el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que es galardonador de todos los que le buscan. ¿Qué nos ha dado Él? Nos ha dado santidad, nos ha lavado y nos ha justificado. Creer eso es lo que nos da acceso al lugar santísimo. Rima Sokavakin. Crea correctamente. El diablo siempre va a estar señalándote el pecado para volverte a la ley. El hombre que no se le ha sido revelada la gracia siempre va a estar señalándote tu pecado para volverte a la ley. Dice la Biblia, esta palabra que tenemos. Yo tengo 2 Biblias ya. Yo suelo tener 7, 10 Biblias. Ya compré otra, gracias a Dios. Aquí he logrado comprar otra. En la misma Biblia dice lo mismo. Que la ofrenda de Cristo nos ha hecho perfectos. Oiga, ¿sabe qué significa la palabra perfección? Es sin mancha. Nos ha hecho perfectos delante de Dios. Aunque delante de tu hermano, aunque delante de ti mismo, de tu tía, de tu prima, tú eres un pecador, hijo del diablo, como te quieran llamar. Pero la Biblia dice, y debemos de creerla, confesarla correctamente, que nosotros hemos sido hechos puros de una vez y para siempre. Dice perfectos, porque nosotros estamos en Cristo. Y Él es nuestro representante allá en el cielo. Él es nuestro representante. Somos salvos. Somos salvos. No necesitamos pedirle perdón más a Dios, más que agradecerle porque ya nos perdonó. Escúcheme. No me vaya a malinterpretar y vaya a empezar en las redes sociales. Porque, hombre, que yo respeto, hermano, que yo respeto, yo los tengo que quitar de las redes sociales porque cuando digo esto, como contradice a lo que ellos han predicado, a lo que ellos creen, empiezan a atacarme. Pero es que la Biblia dice eso. Si nosotros todavía tenemos una conciencia de pecado es porque todavía no hemos creído correctamente. Que la sangre preciosa, no hemos creído correctamente de acuerdo a Hebreos 10. Lea Hebreos 10. Que hemos sido perdonados de una vez y para siempre. ¿Cómo es eso? Deje de buscar razonamiento. Usted tiene que creer eso, lo que dice la palabra. Porque en su razonamiento a usted le va a costar. ¿Por qué? Porque usted está viciado de la ley. ¿Sabe por qué a la iglesia de Corinto no le costaba entender esto? Porque ellos no vivían bajo la ley. Pablo no les llegó a predicar el Evangelio de Cristo y les dijo, aquí está la ley. No, porque Pablo es el mismo que escribió Romanos capítulo 7, versículo 6. Ya no estamos bajo la ley de la letra, la ley de Moisés, los 613 mandamientos o los 10 mandamientos. Ya no estamos bajo los 10 mandamientos. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es el Espíritu el que pone el querer y el hacer en nosotros. Es el Espíritu el que nos hace entender cuando algo está mal. Y cuando fallamos, ¿qué hace el Espíritu? Lo que hace es quitarnos el pañal sucio y conservar siempre al Hijo. Conservar al Hijo. Usted es hijo de Dios.
Usted, al igual que cualquier otro hijo, usted se ensucia. Pero nosotros no somos desechados. Es desechado el pecado. La Biblia dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no se enseñorea de nosotros. Que esta palabra contradiga su predicación o su fe, eso ya no sería mi problema. Lea Hebreos 10. Lea Hebreos 10. Si yo estoy pidiendo perdón todos los días, entonces yo estoy haciendo lo mismo que los judíos. Yo tengo que venir al Señor y decirle, y yo practico eso, lo que yo le estoy diciendo. Yo le digo, vea la satisfacción que va, practíquelo, vea la satisfacción que va a tener creer y confesar correctamente. Cuando usted se sienta que ha fallado, dígale al Señor, Señor, porque venga el Señor. David lo hizo. David lo hizo. Y dígale gracias. Porque este pecado hace más de 2000 años me lo perdonaste. No venga a pedir perdón. Usted ya ha sido perdonado, dice la Biblia, de una vez y para siempre. Venga el Señor y dele gracias porque hace 2000 años lo perdonó. Esa es la manera correcta de acuerdo a la cosmovisión del escritor del libro de Hebreos capítulo 10. Si usted cree y piensa diferente, no es problema. Mi deber es predicar la palabra, no la doctrina. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y es la verdad la que te hará libre. Y la verdad es Cristo. Dios te bendiga.